Entonces, hoy estuvimos viendo músculos del miembro inferior, la parte del muslo. Después vimos también plexo lumbar y plexo sacro. ¿Qué regiones tiene el muslo? Anterior. Anterior, posterior y medial. Bien, se divide en 3 regiones. Entonces, bueno, vamos a compartir acá. Tenemos el primer músculo que conforman los músculos de la pelvis. Tenemos el psoas ilíaco, que si bien está un poquito más superior, como tiene una función muy importante en la flexión de la articulación de la cadera, vemos qué pasa acá, tenemos la cabeza del fémur, la cabeza del fémur, que pasa por anterior de esta articulación, entonces va a ser flexión. Entonces, como tiene una función muy importante, por eso se agrupa dentro de esto. Porque este músculo también lo habíamos visto cuando vimos los músculos del tronco. Por eso es que ahora lo volvemos a ver. Este músculo se divide en 2 regiones, tiene 2 inserciones proximales. Ahí. Perdón, ¿no tiene una inserción distal? Tiene una inserción distal, que es la inserción distal, es en la fosa del trocánter menor, Okay. esa es la inserción distal. Y la inserción proximal se divide en 2 tendones. Vemos acá que tenemos, a ver que lo voy a marcar, esta inserción de acá, que es el psoas mayor, y otra inserción acá, que es el ilíaco, porque se inserta en el hueso ilíaco. Entonces vemos que este músculo va desde las vértebras lumbares, nace una porción muscular, y de la porción del ilíaco nace otro. Estos 2 tendones, estas 2 porciones musculares, se unen en un solo vientre para llegar a el tubérculo menor del fémur. ¿Recordamos las inserciones proximales de este músculo? La lumbar 1, 2, 3 y 4. Sí, y llega un poquito más. Llega desde torácica 12 hasta las 5. Entonces, ponemos así, torácica 12 Entonces hasta la inserción proximal desde la torácica 12 hasta la lumbar 4 o 5. las 5. Y viendo Ahí lo noté. ¿sí? Nada, creo que, o capaz que el profe se confundió, pero había dicho que solo llegaba hasta la lumbar 4, la 5 quedaba libre, si no me equivoco. ¿Puede ser? Puede ser, hagamos hasta las 5, porque quizás de otros libros, a veces hay libros que tienen variaciones. Pongan hasta las 5. Ok, está bien. Por ejemplo, en el Rouvier dice que este músculo llega hasta el borde inferior de la vértebra de la costilla número 12, borde inferior de la costilla número 12. Y es el único que dice eso, porque después los demás autores que utilizamos nosotros no dicen. Entonces a veces hay variaciones. Perdón, estamos hablando de psoas mayor, ¿no? No me Psoas equivoco. mayor, sí. Perfecto. El psoas mayor, viendo esta imagen, que dijimos que se inserta desde la torácica número 12 hasta la lumbar 5. ¿En qué parte de estas vértebras se inserta? Viendo esto, ¿qué podemos decir? Acá. Se inserta en los anillos de las vértebras, ¿no? Recordemos entonces qué partes poseía una vértebra para poder decir, bueno, en qué parte de la vértebra se inserta. Tenía un núcleo, tenía un anillo.
Eso es la parte del disco, muy bien, que tiene el núcleo pulposo, que es la parte del medio, y la parte alrededor es el anillo. Claro, me equivoqué. Bien. Pues, pero está perfecto porque esta es la forma de practicar. Entonces tenemos acá el disco intervertebral y el cuerpo de la vértebra. Entonces vemos que acá tenemos los cuerpos, esta es una vista anterior, y esto se inserta en el lateral de los cuerpos. Ok. Entonces, se van a insertar en la cara lateral de las vértebras, en el cuerpo. El ilíaco. Vuelvo a repetir. Y también podemos mencionar que la inserción esta de acá, en la torácica 12, se inserta en el borde inferior y cara lateral del cuerpo de la torácica 12. Si lo acerco un poquito más. Acá está. Este lo sacamos porque no lo tenemos en la guía. El psoas menor a veces, como cumple la misma inserción y va hacia tiene las mismas inserciones, por eso no lo mencionamos. Bueno, acá que lo tenemos más cerca, uy. Bueno. Vemos cómo va. Desde el borde lateral inferior de la torácica 12, se inserta también la cara lateral del cuerpo de las vértebras desde la lumbar 1 hasta la 5, y también en el disco intervertebral correspondiente de esas vértebras. A ver si es que viendo la imagen nosotros podemos decir las inserciones. Y acá, en esta vista lateral, ¿dónde más se inserta este músculo? ¿La apófisis transversa? Sí. ¿En qué parte de la apófisis transversa? En la parte posterior. Esta es una vista posterior, entonces, y vemos que ya que de este lado no aparece, aparece del otro. Entonces, En el anterior. en la cara anterior, y en las vértebras lumbares se llama, en vez de apófisis transversa, se llama apófisis costales. Entonces, vamos a decir que también se inserta en la cara anterior de las apófisis transversas de las lumbares. Como está acá. Eso sería la inserción proximal del psoas mayor. Y de acá vamos a describir ahora el ilíaco. ¿En dónde se inserta? Viendo esta imagen, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se llamaba esta parte del hueso, del coxal, en la que encontrábamos una fosa en la cara medial del coxal? Esta era la parte del ilíaco, la parte superior. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, teníamos del lado de afuera, teníamos la cara glútea, que ahora vamos a ver que ahí se insertan los glúteos. Y del lado interno se llamaba fosa ilíaca. Entonces, el ilíaco se inserta, su inserción proximal es en la fosa ilíaca. Fosa ilíaca también se inserta ¿se acuerdan que habíamos dicho que la cresta ilíaca poseía 3 labios? Bueno, se inserta en el labio interno de la cresta ilíaca. También se inserta un poquito acá en la base del sacro. Vamos a sacar este, así podemos ver el otro bien. Ahí está. Bueno, acá no llega tanto, pero también se inserta en la base del sacro.
Y también si lo sacamos, vamos a ver más un poquito, lo saco un segundo. Acá teníamos nosotros la línea arqueada, o línea arcuato, también. ¿Se acuerdan cuando vimos los accidentes óseos que poseían en la cara medial del coxal? Por acá pasaba la línea arqueada. Bueno, también se inserta en la línea arqueada este músculo. Lo vamos a volver a mostrar. Así vemos su recorrido. Bueno, vamos a seguir analizando con este. Bueno, vemos que estos dos músculos, el psoas mayor y el ilíaco, continúan descendiendo para llegar, que acá se ve bien, el trocánter menor del fémur. Y si vemos así de costado, vemos que pasa por anterior de la articulación de la cadera, ¿no? Acá estaría la articulación de la cadera, y este músculo pasa anterior. Entonces, ¿qué acciones va a realizar? Flexión, inclinación y rotación. Sí, pero lo analizamos, ¿no? A ver. Yo de acá tiro, este músculo tira, y va a ser, primero vamos a analizar qué sucede en la columna lumbar. Estas fibras se contraen, entonces va a hacer inclinación de la columna lumbar. Pero además de eso, como sus fibras llegan hasta las apófisis costales, la cara anterior, ¿qué va a suceder cuando tira de ese lado? ¿Qué les parece que puede suceder? Si yo de acá, tengo un músculo que se inserta acá, en la parte lateral, serían las vértebras lumbares, pero también se inserta un poquito más atrás, que serían las apófisis transversas. Cuando se contrae, ¿qué va a hacer? Me va a rotar, ¿no? ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia el mismo lado? Si está insertado, imaginemos que el músculo se inserta en la parte lateral, como dijimos, y un poquito más Sería una atrás. rotación lateral, ¿no, profe? Rotación, ¿hacia qué lado? Hacia el mismo lado, este músculo se contrae de este lado, ¿no? Se contrae y me rota así, o se contrae y tira de este lado y me rota hacia el otro. ¿Qué les parece? Tira hacia el otro lado. Bueno, hacia el otro lado. Porque tenemos, a ver, ven que tenemos, este músculo se inserta acá, en la cara lateral de las vértebras lumbares, y cuando tira va a hacer inclinación. Pero también, como va un poquito más atrás, esto cuando se contrae, tira, y esto me lo va a llevar para este lado. Y ahí es cuando se produce la rotación heterolateral, hacia el lado opuesto. Cuando yo digo rotación heterolateral, estoy diciendo que si se contrae el músculo de este lado, me rotó hacia el otro lado. Y si yo digo rotación homolateral, se contrae de este lado y me rota hacia el mismo lado. Bueno. Después este músculo también va a tener, como vemos que pasa por adelante ¿se acuerdan del accidente óseo que teníamos acá? ¿Cómo se llamaba? Era una escotadura. Yo saco este músculo, y acá esta es la escotadura del psoas, o también puede ser llamada escotadura amplia. Este músculo se desliza por el hueso entonces tiene una bolsa serosa para evitar ese rozamiento. Y también va a poseer otra bolsa serosa acá, en la parte anterior de la articulación de la cadera, la coxofemoral. Acá está, bolsa del ilio-psoas. A ver acá. Bueno, no lo dice. Esta sola lo dice. Bueno,
Entonces, dijimos, en la articulación, acá en la columna lumbar, va a realizar inclinación y rotación homolateral. Y ahora, si se contraen ambos, ¿qué van a hacer? Sabiendo que están en la parte más anterior de la columna. Si bien se insertan los cuerpos, en la cara lateral de los cuerpos vertebrales, está más anterior. ¿Qué otra acción va a realizar? Rotación interna. Estamos hablando de la columna. Cuando uno va a decir las posibilidades de movimiento, de todas las acciones que puede hacer un músculo, tiene que pensar de qué articulación estoy hablando. Si yo estoy hablando acá de la columna lumbar, voy a pensar qué movimientos puede realizar la columna lumbar. Puede hacer flexión, extensión, rotaciones hacia un lado hacia el otro, puede realizar inclinación hacia un lado y hacia el otro. Claro. Entonces, de todas esas posibilidades que nombramos, que realiza estas articulaciones. Ya nombramos que hace inclinación y rotación heterolateral. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más puede ser que haga cuando se contraen los dos? Y viendo que van hacia anterior. Si estaría posterior, si sería un músculo que está por acá, diríamos que hace extensión. Una flexión, profe. Flexión de la columna lumbar. Cuando se contraen los dos juntos, flexión de la columna lumbar. Bien, y ahora vamos a analizar qué sucede, qué acciones realiza en la articulación coxofemoral. Una rotación lateral, profe, del fémur. Sí, como habíamos dicho, ¿no? El músculo viene descendiendo todo por acá, bueno, por ahí, y llega hasta acá. Entonces, realiza, esto tira, las fibras tiran de acá, y esta parte de acá me la va a llevar más hacia anterior. Entonces va a terminar que la rodilla va a mirar hacia afuera, va a hacer una rotación lateral. ¿Qué más? ¿Qué más les parece que realiza? Rotación lateral. Pasa por anterior de esta articulación. Y si pasa por anterior, Una extensión. mira, a ver, vamos a hacer así. Yo acá tengo un elástico, ¿no? Habíamos dicho, este músculo, acá están las vértebras lumbares, ¿no? Que se inserta en las vértebras lumbares. Y llega hasta acá. Bueno, viene así más o menos el músculo. Habíamos dicho que en la articulación de la cadera podemos hacer flexión, extensión, abducción, ¿no? Todos los movimientos que ya habíamos dicho. Si pasa así, yo hago con un elástico porque es como un músculo, ¿no? Que se puede acortar. Cuando se contrae, ¿qué va a hacer el músculo? ¿Qué sería ese movimiento que hace el músculo? Una aducción. Para que haga aducción, tendría que estar ubicado acá, ¿no? Entonces, yo ubico esto acá de costado, se acorta, y me va a llevar la pierna hacia el lateral. Entonces, yo llevo la pierna hacia anterior. ¿Qué sería eso? Los demás también pueden participar, ¿eh? ¿Qué movimiento realicé recién? ¿Los volvemos a nombrar? Los que tengo anotados que
Las acciones que tengo anotado que realizan son la flexión, inclinación y rotación. Después, si hace otra, no sé cuál es. Bueno, recién nosotros dijimos las acciones que realiza en la columna lumbar. Vos recién me nombraste. Sí, casi todo. En la columna lumbar volvemos a decir flexión, inclinación y rotación electrolateral. Ahora estamos nombrando qué acción realiza en la coxofemoral. Dijimos qué hace. Bueno, ahora estábamos diciendo que hace flexión. Todo aquel músculo que pase por anterior de esta articulación va a realizar flexión. Y como se inserta acá, va metidito, va hacia el interior, hacia el trocánter menor, cuando se contrae, me va a llevar a ver, lo muestro, hago la acción y ustedes me dicen. Este músculo va así, a ver, acá la rodilla, ¿no? Cuando este músculo se contrae, me lleva así. ¿Qué sería esto? Rotación. Una rotación externa. Rotación externa. Bien, entonces ahí quedó completo. Quedó en la articulación de la cadera, rotación externa y flexión, y en las lumbares hace, cuando se contraen ambos, hace flexión, inclinación y rotación heterolateral. También el profesor en la clase dijo que los músculos que están inervados por el nervio femoral hacen flexión. Entonces, este músculo está inervado, como hace flexión, está inervado por el nervio femoral, una rama del nervio femoral, porque en realidad está inervado por el nervio del psoas y el nervio ilíaco, que son ramas del nervio femoral. El nervio femoral es una rama terminal del plexo lumbar. Y borro esto. A ver, y si no, lo que podemos hacer, bueno, vamos a seguir avanzando. Glúteo menor. A ver, ¿alguien me quiere ir diciendo las inserciones del glúteo menor? La distal era el trocánter mayor. Voy a ocultar esto, así lo podemos ver. Tendría que sacar este también, el brazo, para poder verlo. Bueno, voy a tardar un montón. Mejor, así. Ahí. Ahí está. Bueno, vemos, acá tenemos trocánter mayor, acá tenemos la cara glútea, que se acuerdan que teníamos las líneas glúteas. Una línea glútea anterior y línea glútea posterior. Entonces, Podríamos decir que se inserta en una línea glútea. este músculo, el glúteo menor, se va a insertar por anterior de la línea glútea. Se inserta. Su inserción proximal va a ser, ¿cómo podríamos decir? A ver, ustedes, ¿cómo, viendo esta imagen, qué me pueden decir? Así practicamos para el integrador. Yo, profe, diría que está en una línea, no, anterior de la línea glútea anterior. Perfecto, ¿no? Si querés, puedes, para ubicar dónde está este músculo, primero puedes comenzar. Se inserta va desde el coxal hasta el fémur. Se va a insertar en la cara glútea, por anterior de la línea glútea anterior. Línea glútea anterior y línea glútea posterior. Por anterior de la línea glútea anterior. Y si querés agregar un poquito más, también podés decir que acá, bueno, un poquito ahí abajo, tenemos la línea glútea inferior. Entonces, pues, si querés agregar un poquito más, podés decir que este músculo se inserta entre medio de la línea glútea inferior y la línea glútea anterior. De ahí va a ir hacia el borde, borde superior del trocánter mayor. Y vemos acá que tenemos una bolsa serosa que va a ayudar a el deslizamiento, a que
a que que pueda deslizarse mejor este músculo. Vemos cómo rodea el trocánter mayor. ¿Qué acciones va a realizar? Es bien lateral, ¿no? Va ahí. Sería, yo lo podría ubicar acá, con el elástico, lo puedo ubicar acá. ¿Hace una abducción, puede ser? Va a ser abducción. Principalmente va a ser abducción, pero es como, sería muy similar su acción al deltoides, que se acuerdan acá, porque como va rodeando la parte superior del trocánter mayor, cuando se contraen sus fibras más anteriores, puede hacer flexión y rotación interna. Cuando se contraen las más posteriores, puede hacer extensión y rotación externa. Después también, ahí recién describimos las acciones que tiene si dejamos el coxal fijo y tiramos de la pierna, del fémur. Entonces, describimos las acciones que realiza. Ahora, sí, dejamos fijo el fémur y tiramos del coxal, ¿qué les parece que puede realizar? ¿Qué sería? A ver, está acá. Este es el músculo, ¿no? Dijimos que de acá se contrae y me lleva la pierna a una abducción. ¿Podría ser una inclinación de cadera, profe? Claro, exacto, ¿no? Yo acá dejo fijo el fémur y, bueno, acá no sería, ahí. Va a ser eso, una inclinación de la pelvis. Pregunta, ¿y una aducción tampoco hace? Al elegir abducción, ¿no hace aducción también? Aducción, no. Este no realiza. Okay. Entonces, el glúteo menor y el glúteo medio, los dos realizan las mismas acciones. Las que describimos recién, realizan las dos las mismas acciones. Y también están inervados por el mismo nervio, que es el glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. Vamos a ir a esta imagen. Yo quisiera que aparezca. Vamos a mostrar el glúteo medio. Yo quisiera que aparezca acá, pero ya no sé cómo es. Bueno, el glúteo medio se va a insertar. Habíamos dicho que teníamos la línea glútea anterior y línea glútea posterior. Se inserta acá, en esta superficie. Puede ser, profe, que era en el labio de la cresta ilíaca. También se va a insertar en la parte más superior de la cresta, del labio externo de la cresta ilíaca. Entonces, su inserción proximal va a ser en la cara glútea del coxal, entre las líneas glútea anterior y posterior. Si querés agregar un poquito, puedes decir que se inserta también en la cresta ilíaca, en el labio externo, la parte más superior de la cresta ilíaca. Borro esto. De ahí se va a dirigir, su inserción distal es también en el trocánter mayor, en la cara, en el borde superior del trocánter mayor. Bueno, yo si lo saco, cosa que sí, bueno, oculta. Acá nos queda, este es el glúteo menor. Hasta glúteo medio. Vemos cómo cubre al glúteo mayor, al glúteo menor.
El glúteo medio va por encima del glúteo menor. Y dijimos también que va a tener las mismas inserciones, las mismas acciones e inserción distal que el glúteo menor. Hasta. Vamos a mostrar ahora el glúteo mayor. A ver, ¿alguien me puede ir diciendo las inserciones del glúteo mayor? Posee unas fibras más superficiales y otras fibras más inferiores. ¿Cuáles serán esas? Profe, ¿no se inserta en la cresta ilíaca también? Sí. Voy a volver para atrás porque... Bueno, tenemos el glúteo mayor, se va a insertar en la parte más superficial. Nosotros acá tenemos una fascia, que es la fascia de los glúteos, que cubre al glúteo medio. El glúteo mayor se va a insertar un poquito en esa fascia de los glúteos, se va a insertar también en la parte del tercio posterior de la cresta ilíaca, y de ahí va a ir hacia esta fascia, que es la fascia la cintilla iliotibial, o cintilla de Maillard. Viendo que es, y después sus fibras más profundas se van a insertar acá tenemos el ligamento sacrotuberoso, se va a insertar en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso. También se va a insertar, ¿se acuerdan que acá teníamos las líneas glútea posterior? Bueno, por detrás de la línea glútea posterior, de esta partecita de acá. También se va a insertar, que acá tenemos las crestas sacras, bueno, en la cresta lateral. Entonces, desde ahí va a ir hacia, acá tenemos la trifurcación de la línea áspera, que se encuentra en el borde posterior del fémur. El glúteo mayor va a ir hacia la línea más lateral de la trifurcación de la línea áspera. Vertiente lateral también se puede llamar. No, salí. Entonces, ¿alguien me va diciendo las acciones? De este músculo. ¿Qué acciones realiza el glúteo mayor? Que está inervado por el nervio glúteo inferior. ¿Sí? ¿Por qué el nervio está inervado, profe? Por el glúteo inferior. ¿Qué acciones les parece que realiza? Una extensión. Extensión de la articulación de la cadera. Voy a mostrar, porque acá se me borró, entonces voy a ir a otro. Acá. Acá tenemos al glúteo. Vemos cómo sus fibras más superiores van a esta cintilla iliotibial, que
se tensa esto, entonces este músculo tira de esta cintilla, tensa esta cintilla. Al final, entre la tensión de la fascia lata y el glúteo mayor, tensan esta cintilla. Esas son las fibras más superiores. Y acá las inferiores, que va a la vertiente lateral de la línea, de la trifurcación de la línea áspera. Bueno, ¿qué más va a realizar? Acá está ubicada, no sé, acá está ubicada la cadera. Entonces, ¿qué acción va a realizar? Dijeron extensión. ¿Qué más? ¿Qué más anotaron? Con las fibras más superiores, como vemos que pasa por encima de la articulación de la cadera, ¿qué acción va a realizar? Abducción. Y con las fibras más inferiores, como pasa por debajo de la articulación de la cadera, va a ser aducción. Además de extensión, ¿qué más les parece que puede realizar cuando se contrae? Esto se contrae y ¿hacia dónde me va a llevar la rodilla? Hacia el lateral. Entonces, ¿qué acción va a realizar? Una rotación. Rotación iba a decir. Externa Bien. puede ser. ¿Rotación qué? Externa. Rotación lateral. Ah, no, perdón. Vamos a hacer con los músculos. Bueno, ahora vamos a ir con seguimos con los pélvitrocanterios que van desde el coxal hacia el trocánter mayor. Tenemos acá el primero, el piriforme. Vemos que se inserta en inserción proximal, es en la cara anterior del sacro. Si queremos especificar un poquito más, podemos decir que se inserta en la cara anterior de las vértebras sacras 2, 3 y 4. Y también alrededor de los agujeros sacros anteriores. Es como que va a ser más, les va a dar más profundidad a los agujeros sacros. De ahí, el piriforme se va a dirigir hacia el borde más superior, hacia el borde más superior del trocánter mayor. Viendo qué pasa, a ver, lo vemos así. Pasa por posterior de esta articulación. ¿Qué acción va a realizar? Una inclinación. Una abducción puede ser. Yo tiro de acá, estas fibras se contraen, tiro de acá, y el fémur ¿hacia dónde lo va a llevar? Hacia adelante. Hacia el lateral. Para que lo lleve hacia adelante, ese músculo tendría que estar acá. ¿Se entiende la diferencia? Por eso lo mostramos con el esqueleto. ¿No sería una abducción? Abducción. Si estamos acá, en el lateral, se contrae, esto me lo va a llevar hacia el lateral. Entonces va a ser una abducción, y también, si tira, y me va a llevar, va a ser una rotación externa. Después, le va a continuar yendo hacia inferior el gemelo superior, que se inserta en la espina ciática, en la cara lateral de la espina ciática. Cara lateral de la espina ciática, y de ahí también va hacia el trocánter mayor.
Estos músculos que estamos nombrando ahora están todos inervados por una rama colateral del plexo sacro. Este está inervado por el nervio del piriforme, este del obturador interno, pero ya con que sepan que es una rama colateral del plexo sacro ya es suficiente. Ok. Después le va a continuar, sí. No, nada. Ah. Acá tenemos el obturador interno y vamos, sacamos esto. Acá tenemos el obturador interno que vemos. ¿Se acuerdan de que, vamos a sacar esto, teníamos el agujero obturador que se encontraba en el coxal? Tanto lo podíamos observar desde la cara medial como desde la cara lateral. Vamos a tener dos músculos, el obturador interno y el externo. El interno, vemos que se inserta en la cara interna, bordeando este agujero. Lo saco, a ver, lo saco un segundo, ocultar. Y vemos acá, el agujero obturador. El obturador interno se inserta todo alrededor del contorno de este agujero. Y también, como este agujero tiene una membrana obturatriz, también se inserta en la membrana obturatriz de la cara medial de esta membrana. ¿Sigo por atrás? Ahí está. Obturador interno. De ahí vemos que pasa, atraviesa el coxal y va a llegar hacia el trocánter mayor. Después le va a continuar el gemelo inferior, que ya vemos que debajo de la espina ciática ya comienza la tuberosidad isquiática. Acá, tuberosidad isquiática. Que nosotros habíamos dicho que esta es la parte cuando nosotros nos sentamos bien derecho, lo que queda apoyado en la silla, el hueso, es los isquiones, esta parte de acá. Bueno, este músculo se inserta en la parte más superior, cara medial, de la tuberosidad isquiática. Y de ahí va hacia el trocánter mayor. Si todos estos que fuimos nombrando hasta ahora pasan por detrás de esta articulación, ¿qué acción van a realizar? Rotación externa o lateral. Son rotaciones, sí, todos estos son rotadores laterales. A ver, yo lo voy a sacar, así vamos a analizar otra cosa. Y acá podemos ver que tenemos la articulación de la cadera. Otro que también conforma los pelvitrocanterios es el cuadrado femoral, que va desde la cara lateral de la tuberosidad isquiática hacia... Teníamos nosotros entre el trocánter mayor y el trocánter menor la cresta intertrocanteria. Ahí se inserta este músculo, en la cresta intertrocanteria, o también lo pueden encontrar en algún libro que dice cresta del cuadrado femoral. Bueno, saben que es acá. Bien, entonces saben que pasa por detrás de la articulación, va a ser rotador externo. ¿Y qué más qué otra acción le podemos agregar a este músculo? Pasa por debajo de esta articulación. Cuando se contrae, ¿hacia dónde me va a llevar el fémur? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Una aducción, profe? Aducción, perfecto. Si yo quiero decir que hace abducción, bueno, tendría que ser este, que tira el fémur y lo va a llevar hacia el lateral. Y acá tenemos, por la cara lateral del coxal, que se inserta el obturador externo. El interno ya habíamos visto dónde era. El externo también se va a insertar
lo saco un segundo, vemos que se inserta en la cara externa del contorno, o cara lateral, del contorno del agujero obturador. Y de ahí, acá, vemos que va hacia atrás para insertarse también acá, en el tubérculo mayor. ¿Qué acción les parece que realiza? Además de rotación externa. Sí, bueno, rotador externo ponga suficiente. El obturador externo, es el único que está inervado por el plexo lumbar, porque pertenece a la parte anterior. Como está anterior, y acá pasaba el psoas ilíaco, que eran todos aquellos que estaban inervados por el nervio femoral, entonces este está inervado por el nervio femoral. Después, los que nombramos hasta ahora, los anteriores que nombramos, están inervados por una rama colateral del plexo sacro. Vamos a continuar. Tenemos ahora el tensor de la fascia lata. Acá tenemos tensor de la fascia lata. Vemos que este músculo tiene un pedacito nomás. El tensor de la fascia lata se inserta acá, en la espina ilíaca anterosuperior, cara lateral de la espina ilíaca anterosuperior. También en el labio externo de la cresta ilíaca, la parte más anterior. Voy a alejarlo un poquito. Entonces, vemos que este músculo va desde acá hasta, llega, a ver, ¿alguien tiene anotado hasta dónde llega? Miren, va todo por el lateral del muslo. ¿Hasta dónde llega? Hasta la tuberosidad lateral de la tibia, ¿puede ser? Sí. Entonces, vemos que la parte muscular, la parte de fibras, es esta partecita de acá, chiquitita. Bueno, esta parte de acá que vemos de color más rojo. Y después todo lo que se ve blanco es la parte de tendón. Desde las inserciones que recién nombramos, va todo por el lateral hasta el cóndilo lateral de la tibia, que ahí tenemos el tubérculo de Hervey. Entonces, vamos a agrandar. ¿Alguien más tiene anotado algo más? Vemos. Acá está el eje de la articulación de la rodilla. Este músculo se inserta por anterior. Se inserta en el tubérculo de Hervey y toda la parte que rodea al tubérculo de Hervey. También llega hasta la parte lateral de la rótula, parte lateral del tendón rotuliano. Algunas fibras pasan por anterior, pero sí mostrar que toda esta parte llega, ¿no? Y habíamos dicho que era así, bueno, anterior. ¿Qué acción va a realizar en la articulación de la rodilla? ¿Y qué acción va a realizar en la articulación de la cadera? Voy mostrando. Profe, repetí, que no escuché, por favor. ¿Qué acción? Vemos que pasa por dos articulaciones. Por la articulación de la cadera y por la articulación de la rodilla. Entonces nosotros tenemos que indicar qué acciones realiza la articulación de la cadera y qué acciones realiza la articulación de la rodilla.
¿Sería una rotación medial en la cadera? ¿Sí? Acá ya vamos. ¿Qué más? Rotación medial, ¿qué más? Acá lo tenemos, a este músculo. Así. Acá estaría la articulación de la cadera y acá está la articulación de la rodilla. Este es ¿Una inclinación, profe? Mira, pasa por anterior de la articulación de la cadera. Ah, entonces sería una flexión. Sí, entonces realiza rotación medial, flexión, y cuando se contrae también realiza abducción en la articulación de la cadera. Abducción, rotación medial y flexión. Y en la articulación de la rodilla, como pasa por anterior de la articulación de la rodilla, vemos que va hasta acá, llegan sus fibras. ¿Qué acciones va a realizar? Una extensión. Extensión de la articulación de la rodilla. Y después, hay algo que todavía nosotros no vimos, pero todos los músculos que se inserten, lo muestro con la pierna, a ver. Ahí, los músculos, así sería. Bien, si los músculos que se van a insertar de este lado, de la parte lateral, del cóndilo medial, el cóndilo lateral de la tibia, van a tirar y me van a llevar la punta del pie hacia afuera, ¿no? Entonces, este va a ser rotador lateral de la rodilla. Y todos aquellos que se insertan en esta parte de acá, la parte en el cóndilo medial de la tibia, tiran y me van a llevar hacia adentro, la punta del pie, entonces rotadores mediales. Entonces realiza extensión y rotación lateral en la articulación de la rodilla. Bien, ahora vamos a pasar a los músculos del muslo. Vamos. En la cara anterior del muslo, ¿qué músculo encontramos? El cuádriceps femoral. El cuádriceps, que posee 4 porciones. Tenemos el recto femoral, acá, recto femoral. Es la porción más superficial de este músculo. Estas 4 porciones que posee este músculo se van a unir en una sola porción, acá, casi llegando a partir de la extremidad distal del fémur. En esta parte se unen en un solo tendón, casi llegando a la rótula. Entonces, el primero que tenemos es el recto femoral, que se inserta en este tendón va a tener un tendón directo y un tendón reflejo. Entonces el tendón directo se va a insertar en la espina ilíaca anteroinferior, cara lateral de la espina ilíaca anteroinferior. Después, el tendón reflejo se inserta por el surco rugoso o surco supraacetabular, que se encontraba el surco supraacetabular por encima del acetábulo. ¿Se acuerdan de estos accidentes óseos que se encontraban en la cara lateral del coxal?
¿no? Y de ahí va a ir, bueno, primero le nombramos todas las inserciones proximales. Sacamos tenemos, lo sacamos también, el vasto intermedio, que el vasto intermedio se inserta en la cara anterior del fémur. Se va a insertar a partir desde el cuarto superior de la cara anterior del fémur, en la cara medial y en la cara lateral del cuarto superior de la cara del fémur. Y desde ahí, bueno, se va a unir en el solo tendón. Después tenemos el vasto lateral, que su inserción proximal va a ser en la vertiente, teníamos acá la línea áspera, se inserta en la vertiente lateral de la línea áspera. Y el vasto medial se inserta en la vertiente medial de la trifurcación de la línea áspera. Ven que van se insertan como posterior, de la parte posterior del fémur, y de ahí van hacia anterior, envuelven el fémur. De esas 4 inserciones proximales, se unen en un solo tendón para insertarse en la parte más superior de la rótula. De ahí se van a unir en el tendón del cuádriceps, que es este de acá. Bueno, esta parte de acá es el tendón del cuádriceps. Este tendón va también a pasar por encima de la rótula y va a continuar en el tendón rotuliano para finalizar acá. Acá tenemos la tuberosidad de la tibia. ¿Qué acciones realiza este músculo entonces? ¿Y por qué nervio está inervado? En la articulación de la cadera, ¿qué acción realiza? Una flexión. En la articulación de la cadera, con la porción del recto femoral, realiza flexión. Y en la articulación de la rodilla, Extensión. extensión. Perfecto. Y como vemos que este músculo va recto, no va, ninguna porción va a insertarse en ningún lateral, no va a realizar rotación ni nada de eso. Después el músculo que le continúa es el sartorio. Profe, ¿en dónde se inerva? Está inervado por el nervio femoral. Habíamos dicho que aquellos músculos que están inervados por el nervio femoral hacen flexión. Sartorio, acá lo tenemos. El sartorio va desde la espina ilíaca anterosuperior y de ahí se va a dirigir hacia, voy a poner un poquito, hacia el cóndilo medial de la tibia. Va a compartir inserción, sus inserciones van a ir con otros 2 músculos que ahora vamos a ver, que son el recto interno y el semitendinoso. Vemos que acá, más arriba, voy a alejarlo un poco. En la articulación de la cadera pasa por anterior. Entonces, ¿qué acción realiza? ¿No? Y en la articulación de la rodilla pasa por, como vimos acá, pasa por detrás de la articulación de la rodilla. ¿Qué acciones realiza en cada caso? Rotación. Entonces, podemos decir que en la articulación de la rodilla, como pasa por detrás, acá está el eje de la articulación de la rodilla, como pasa por detrás, tira y realiza flexión.
También, como yo había dicho, me había mencionado recién, que aquellos que se insertan en el cóndilo medial de la tibia, realizan rotación interna de rodilla. Ahí tenemos las dos acciones que realizan la rodilla. Y en la articulación de la cadera, tira y hace aducción, flexión y rotación externa. Perdón, sí, aducción. Abducción, perdón, abducción. ¿Se entiende este músculo, no? Podemos mostrarlo acá. Miren, va desde acá. Marco, espina ilíaca anterior superior. Desde ahí va hacia acá. Hacia el cóndilo medial de la tibia. Pasa por anterior. Acá, entonces hace flexión, abducción y rotación externa. Y acá, lo mismo, los que se acercan de la parte medial del cóndilo medial, van a hacer rotación interna y, como pasa por anterior de esta articulación, hace flexión. Después van a continuar los aductores. Los saco a este. Bueno. Tenemos el primero que acá, aductor largo, que se inserta. Bueno. Tenemos acá en el pubis, en el ángulo del pubis. Es esta partecita de acá. A ver, acá. Ahí, en el ángulo del pubis. Y también tubérculo del pubis. De ahí este músculo va a ir hacia la línea áspera, que es el borde posterior del fémur. ¿Qué acción les parece que va a realizar? Aducción. Aducción, perfecto. Vemos además por el nombre, que también va a pasar por debajo de la articulación, entonces realiza aducción. ¿Y qué otra acción les parece que realiza? Rotación interna. No, realiza, aducción, y vamos a agregarle también flexión. Si lo vemos más de costado, ahí se ve mejor, para que vean que hace flexión. Va desde acá anterior, desde la parte en el pubis, pero esta es más anterior, y de ahí se dirige un poquito hacia posterior. Entonces cuando se contrae y pasa por anterior de la articulación de la cadera, se contrae y realiza flexión de la articulación de la cadera. Entonces, aducción y flexión. Y los tres aductores están inervados por el nervio obturador. Ahora vamos a ver que hay uno que está inervado por otro más, está inervado por el nervio femoral también. O sea, el aductor largo está inervado por el nervio obturador y por el nervio femoral. Después le va a continuar el pequeño no lo vemos. Sacamos el aductor corto, que se inserta, aductor corto, acá, en la rama isquiopubiana, que se encuentra en la cara lateral de la rama isquiopubiana. Y de ahí también va a ir hacia la línea áspera. Y también va a realizar las mismas acciones, ¿no? Va a ser aducción y va a ser lo mismo, va a ser flexión.
Y después tenemos acá el aductor mayor. Que vamos a ver si, miren, se inserta en aductor mayor. En la tuberosidad isquiática, la parte más inferior de la tuberosidad isquiática, ¿no? Y de ahí va a la línea áspera. La línea áspera hacia inferior, ¿qué sucedía? Se dividía en dos vertientes. Este músculo se va a insertar en la línea áspera y después va a continuar hacia la vertiente medial de la bifurcación de la línea áspera. Y también se inserta que tenemos un accidente acá, que es el tubérculo del tercer aductor. ¿Qué acciones les parece que realiza este músculo? Además de aducción. Ahí lo marqué, y a ver si podemos ver. Acá tenemos la articulación de la cadera, y acá tenemos el músculo. Y lo vemos que pasa por detrás de esta articulación. A ver ahí. Ahí está. Acá está la articulación, y este pasa por detrás. ¿Qué acción va a realizar? Tira de acá, de la tuberosidad isquiática. Me va a aproximar la tuberosidad isquiática de la línea áspera. Aproxima. ¿Qué acción va a realizar? Además de aducción. Ahí. Los otros habíamos visto que pasaban anterior de esta articulación, entonces por eso hacían flexión. Y el aductor mayor, a diferencia de los otros dos aductores, ¿qué acción opuesta hace? Los otros, aductor largo y corto, van más anterior. Y dijimos que hacen aducción y flexión. Y este que vemos que está más posterior, pasa posterior de la articulación. Hacia aducción. Una extensión. Extensión, perfecto. Bien. Entonces, el aductor mayor, a diferencia de los otros dos, hace extensión. Los tres van a estar inervados por el nervio obturador, y el primer aductor largo, es el que tiene doble inervación, además del obturador, el nervio femoral. Ahora vamos a continuar con el gracil. El gracil es el músculo más medial de estos músculos. Gracil, o antes se llamaba recto interno, se inserta en el cuerpo del pubis, en la sínfisis, acá casi llegando a la sínfisis del pubis, y de ahí va a ir hacia, vamos a ver, hacia el cóndilo medial de la tibia. Entonces, ¿qué acción va a realizar en la articulación de la rodilla y qué acción en la articulación de la cadera? En la articulación acá de la rodilla, habíamos dicho, vemos acá, pasa por detrás, entonces va a ser flexión de rodilla y rotación medial. Y en la articulación de la cadera, como vemos que va bien medial, hace aducción. Y también le podemos agregar flexión de la articulación de la cadera. Profe, ¿también está inervado por el nervio obturador? Obturador, sí, perfecto. Vamos a ver ahora los de la región posterior. Tenemos, lo sacamos. También.
tenemos el bíceps femoral, que el bíceps femoral, o podemos nombrar primero los más superiores, vamos a nombrar el semitendinoso, que va desde la tuberosidad isquiática, estos tres músculos, vemos que tanto la porción larga del bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso, todos se insertan en la tuberosidad isquiática. El semitendinoso va a ir hacia el cóndilo medial de la tibia. Habíamos dicho que acá vemos que las inserciones, en esta inserción en el cóndilo medial de la tibia, que eso a veces se le llama pata de ganso, porque son como tres huellitas que dejan estos músculos. Entonces, el semimembranoso, el semitendinoso, que va al cóndilo medial de la tibia, ¿qué acciones va a realizar? En la articulación de la rodilla y en la articulación de la cadera. Flexión. La articulación de la rodilla va a ser flexión, y como se inserta en el cóndilo medial, va a ser rotación medial. Y después, en la articulación de la cadera, como pasa por posterior, va a ser extensión. Después, tenemos acá el bíceps femoral, el semimembranoso, que también se inserta en la tuberosidad isquiática, y de ahí va a ir hacia también el cóndilo medial de la tibia. Va a hacer las mismas acciones. Va a hacer extensión de la articulación de la cadera y va a hacer flexión y rotación medial de la articulación de la rodilla. Y después tenemos el bíceps femoral, que posee dos porciones. Una porción larga, que se inserta en la tuberosidad isquiática, y otra porción corta, a ver si sacamos la porción corta, que se inserta en la línea áspera. Estas dos porciones se unen en un solo tendón para ir a la cabeza del peroné. Acá. Vemos que es el único que va, recién nombrábamos todos los que iban hacia el cóndilo medial de la tibia. Este es el único que va hacia lateral. Y pasa por, también pasa por posterior, también esta articulación. Entonces hace en la articulación de la rodilla, flexión y Rotación lateral. Perfecto, ahí está. Bien. Y en la cadera realiza extensión. Terminamos con los músculos y nos quedó el plexo para completar. Profe, ¿qué nervio lo inerva? Todos están inervados por el nervio, una rama, por el nervio ciático. Rama colateral del nervio ciático, porque son todos los de la región posterior, son extensores. Bueno, y nos quedó para completar el plexo sacro. Igualmente es muy fácil, porque tienen la guía, hay que completar las primeras linitas, así que con eso están bien. Bueno, chicos, entonces para cuando vayan estudiando los músculos, recuerden eso, intentar pensar dónde está ubicado para entender qué acción realiza. Ya estamos.